Muy bien, abrieron su Biblia, libro de Filipenses, capítulo número 2. Tengámoslo ahí presente, evitemos ahora el distraernos. Si él está preguntándole al hermano, ¿qué fue lo que dijo? No se preocupe, yo repito, diré la cita y así no hay interrupciones y podemos escuchar todos tranquilamente. Deje su Biblia abierta ahí. En un rato vamos a leer algunos pasajes de las Escrituras. La Biblia, hermanos, en diferentes pasajes, en diferentes textos, utiliza un término que se llama tinieblas. Tinieblas, oscuridad y condenación, entre otros tantos, para referirse al estado espiritual de los incrédulos. Y si usted lee este término, a alguno le puede parecer un poquito duro, que hable acerca de condenación, de oscuridad y de tinieblas, pero este término no es un insulto, ni trata de descalificar o tampoco ser desconsiderado con nadie, sino que realmente define la condición espiritual en la que se encuentran aquellas personas que no conocen al Señor como su Salvador. Son términos que utiliza la palabra del Señor. ¿Y de qué condición estamos hablando? Bueno, utilizando, y vuelvo a repetir y valga la redundancia, los propios términos que la Biblia nos enseña, la condición de la humanidad hoy en día es que está muerta espiritualmente en sus delitos y pecados. ¿Han leído ese pasaje en las Escrituras? Lo dice la Biblia. No solamente eso, sino que también el incrédulo, la persona que aún no ha creído, está en un estado de condenación. Eso nos dice Juan 3, apartados de la verdad, perdidos, esclavos, cegados espiritualmente, y muchos términos más. Son expresiones que el mismo Señor Jesucristo y los diferentes apóstoles utilizaron, como digo, para definir el estado espiritual en que se encuentra el incrédulo. Pero también estos términos, de alguna manera, definen claramente el estado moral y el estado espiritual de la sociedad de hoy en día. La sociedad, el mundo en general, y cuando hablo del mundo estoy hablando de las personas que no conocen al Señor, están apartados de la verdad, están perdidos, están ciegos espiritualmente. Eso nos enseña la palabra. Y si en esta mañana al salir de aquí o cualquiera de nosotros se atreviera a hacer una encuesta y a salir por la calle a preguntarle a la gente que ve de camino, le hicieras esta pregunta: ¿cuál crees que es el problema más grande o más importante que hay en la sociedad o que hay en el mundo? La mayoría de las personas responderían: las guerras, los conflictos internacionales. Todos los días nos están bombardeando las noticias acerca de la guerra en Ucrania, lo que hubo entre Palestina e Israel y así sucesivamente. La gente tiene eso en la cabeza. Consideran que todos esos conflictos internacionales son los grandes problemas que hay en la sociedad. Otros tal vez nos dirían: no es eso, es el hambre, es la pobreza, son las injusticias. Para otras personas, sobre todo aquellos que lo han vivido, dirían que es la inseguridad en las calles o la delincuencia. Algunos de los aquí presentes me han comentado situaciones que han tenido que vivir en sus países de origen ante la delincuencia que ha habido. Otros responderían: bueno, el gran problema es el desempleo o la corrupción en todos los niveles. Pero la pregunta es: ¿son realmente esas razones o esas causas los grandes problemas del ser humano? Seguro que no, hermanos. Y no quiero que entiendan que no vemos la realidad que sucede. Eso es real, todo lo que he mencionado. Es real las injusticias, es real el hambre, la pobreza y toda esta serie de cosas. Es una realidad que vivimos en cualquier parte y de seguro que también son una fuente de gran tristeza para la mayoría. Pero si nosotros hiciéramos esa misma pregunta, ¿cuál es el gran problema de la sociedad y del mundo? En lugar de hacérselo a la gente, le hiciéramos esa pregunta a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Cuál cree usted que sería la respuesta que nos daría la palabra del Señor? El estado actual en todos los sentidos, hermanos, ya sea moral, ya sea social y espiritual, de esta sociedad es consecuencia de un único problema. No de la pobreza, no de las diferentes situaciones que ya he mencionado para no repetirlo. El problema general, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia en Romanos capítulo 1 y versículo 28, es que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Ese es el grave problema que tiene la sociedad hoy en día. El ser humano ha rechazado de manera voluntaria
la gracia salvadora de Dios. Y ese rechazo voluntario a Dios ha generado una sociedad decadente en todos los sentidos. Ese es el problema más serio, el problema grave que tiene esta sociedad. Las demás cosas que nosotros, o que he mencionado y que nosotros estamos habituados a ello, son sencillamente consecuencia, o esa decadencia en todos los sentidos es la consecuencia de ese gran problema. El ser humano le ha dado la espalda a Dios. El hermano Oscar lo resume con el término pecado. Justamente, lo he oído hablando ahí diciendo eso. Es así, el pecado nos ha separado de Dios. Y en Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 32, no hace falta que lo busque ahora, usted lo puede buscar en su casa. Es un pasaje que suelo utilizar con mucha frecuencia. Y ese pasaje nos detalla mucho más esa decadencia que hay en todos los sentidos en la sociedad, por haber dado la espalda a Dios. Hay una idolatría en todos los sentidos, a lo largo y ancho de este mundo. Hay perversión, hay envanecimiento humano. La Biblia dice que el corazón del hombre se envaneció. A eso le podemos llamar también humanismo. El hombre se ha endiosado a sí mismo. Hay inmoralidad, corrupción, maldades de todo tipo. Eso lo encontramos como consecuencia de haberle dado la espalda a Dios. Y este pasaje en concreto, Romanos 1 del verso 18 al 32, nos describe todo eso. Léalo con calma en su casa, medite en ello y se dará cuenta que el problema más importante que tiene este mundo no son las cosas que ya he mencionado. El problema más grande es que el ser humano le ha dado la espalda a Dios y por eso vivimos como vivimos. Y esto nos enseña una gran lección para nuestra vida, hermano. Cualquier persona que le da la espalda a Dios está garantizando algo para su vida. Que está garantizando un futuro enfocado al abismo del pecado, de la muerte y de la destrucción. Ese es el resultado de darle la espalda a Dios. El Espíritu Santo, hermanos, por medio del apóstol Pablo en sus epístolas, y quiero recalcar esto, el Espíritu Santo. Porque a veces hablamos de Pablo, de Pedro y de Juan, y de alguna manera nuestra mente va asociando que fue ocurrencia de ellos, que a ellos se les ocurrió decir o escribir determinadas cosas. Pero la Biblia aclara que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y es importante no olvidar este concepto. ¿Por qué? Porque si no vamos a la Biblia como si de un libro secular se tratara. Hemos de entender que esta palabra fue inspirada, fue dada por el Espíritu Santo de Dios, lo cual le da la importancia y la relevancia que tiene. Así que cuando citamos a Pedro, citamos a Juan o cualquiera de los apóstoles o escritores de la Biblia, estamos hablando de la palabra de Dios. Pues el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo en sus epístolas, nos habla de dos efectos importantes que se producen en aquellos que rechazan la gracia salvadora de Dios. Son dos cosas, las únicas, no hay más. Pero de manera específica quiero mencionarte dos que ya usted sabe y simplemente le voy a refrescar la memoria. Una de las cosas que se produce en la persona que rechaza de manera deliberada la gracia de Dios es que se apodera de ellos una ceguera espiritual. Eso lo dice 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 4. ¿Qué es una ceguera espiritual? Uno puede entender lo que es una ceguera física, uno no ve. Pero en términos espirituales, ¿qué significa? Es la incapacidad de comprender la verdad de Dios. Esa es una ceguera espiritual, la incapacidad de comprender la verdad de Dios. Ante el rechazo, vuelvo a insistir, deliberado de las personas a la gracia salvadora de Dios, Satanás interviene. No nos gusta hablar de él, pero la Biblia lo menciona. Satanás interviene provocando una ceguera espiritual, haciendo todo lo posible para que la persona no pueda entender ni comprender la verdad de Dios. Él trata de impedir que la gente entienda y comprenda el Evangelio. ¿Y eso qué es una ocurrencia mía? No. La Biblia dice que el Dios de este siglo, hablando de Satanás el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Quién dice que lo ha hecho? El Dios de este siglo está hablando o atribuyendo la ceguera espiritual a una obra del enemigo.
en nuestras vidas o en las vidas de aquellos que no han creído. Se sobreentiende que si usted ha entregado su corazón a Jesucristo, si usted ha pedido perdón al Señor por sus pecados, ha aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Dios le da la capacidad de entender y de conocer su palabra, su verdad revelada. La segunda cosa que sucede cuando alguien desprecia la gracia salvadora del Señor es que son arrastrados a un estilo de vida de desobediencia. Efesios capítulo 2 y versículo 2 también nos habla de este ser espiritual. Dice la Biblia, el espíritu de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás, el diablo. Lo menciona también en este pasaje. Hay gente que dice, no, es una fuerza que lo impulsa. No es una fuerza que impulsa a nadie a pecar. Es un ser espiritual llamado espíritu de la potestad del aire, que dice la Biblia que está operando, trabajando en la vida de aquellos que desobedecen la palabra de Dios. Satanás está tratando, él trabaja para arrastrar a la gente como si de una corriente se tratara. Piense por un momento en alguno de los ríos que tenemos aquí en Asturias, cuando lleva mucho caudal de agua, que hace, arrastra todo lo que hay. Ni siquiera hay zonas donde no te puedes bañar porque la corriente te puede arrastrar. De igual manera hay una corriente en este mundo, una corriente de desobediencia donde Satanás se está arrastrando a una gran cantidad de personas y los arrastra a una actitud de rechazo y rebelión hacia Dios y todo lo que Dios representa. Y si no, dése cuenta, por ejemplo, cuando usted habla de diferentes religiones, habla de Buda, habla de Mahoma, habla de este, habla del otro, tantas hay, y la persona escucha tranquilamente, pronuncia el nombre de Jesús, hable acerca de Jesús, a ver cuál va a ser la reacción. Muchas personas desprecian el nombre de Jesús, desprecian la iglesia del Señor. De hecho, es que todos sabemos y hemos orado en varias oportunidades cómo la iglesia del Señor está siendo perseguida por muchos lugares. Pareciera que es la única fe que está siendo perseguida hoy día en el mundo. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Es esa ola o esa corriente que Satanás está levantando entre aquellos que desobedecen la palabra y los induce al rechazo y a la rebelión hacia Dios y todo lo que Dios representa. Y esa fuerza o poder que controla al ser humano solo puede ser derrotada por Jesucristo, hermano. Nadie puede derrotar esa fuerza espiritual. No hay terapia. No hay nivel de concentración, que muchos utilizan estos términos. No, yo me voy a concentrar y verás cómo yo consigo esto, consigo lo otro. No hay ejercicio o fuerza mental que pueda romper esa influencia en el ser humano. La Biblia declara en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesús está citando unas palabras del profeta Isaías y él dice, entre otras cosas, he venido para pregonar y poner en libertad ¿a quién? Al cautivo y al oprimido. Solamente Jesús puede romper esa influencia, ese poder demoníaco, satánico en la mente de las personas que no conocen al Señor. Juan confirma esta verdad en el capítulo 8 y versículo 36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién liberta? Liberta tu capacidad, tu mentalidad, liberta tu fuerza, liberta que has estudiado mucho. Nada de eso puede libertar al ser humano. Solamente Jesucristo tiene el poder para libertar. Y cuando Él nos liberta, dice la Escritura, entonces que seréis verdaderamente libres. Ahora, hermano, al hablar de todo esto y de cómo está la sociedad hoy en día, lo que me gustaría resaltar y centrarme un poco es que en este contexto de incredulidad que hay en la sociedad, en el mundo en general, en este contexto de maldad, de pecado, de ceguera espiritual, de desobediencia, de perversión, y pudiéramos seguir nombrando tantas características más, o como dice Pablo, y ahora leeremos, en esta generación maligna y perversa, un contexto del que nos gustaría salir corriendo, porque si no, ¿quién quiere vivir en medio de un ambiente de tanta hostilidad? ¿A usted le gusta? ¿Le gustaría seguir viviendo en un contexto o quiere vivir en un contexto de pecado y de maldad? Humanamente quisiéramos desaparecer de ese tipo de vida o de ese contexto. Sin embargo,
Es ahí donde Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Él nos ha colocado en ese contexto. Al creer en Cristo, tráeme un poco de agua, por favor. Al creer en Cristo como nuestro Salvador, no se distraiga nadie. Cuando tú y yo hemos creído en Cristo, Dios no nos saca del mundo, hermano. Dios no nos mete en una urna de cristal para que no nos contaminemos o para aislarnos del mundo que nos rodea, ¿vale? Seguimos estando en el mundo. Antes bien, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos coloca en medio de esa generación perversa y maligna. ¿Para qué? Para Dios trabajar por medio de nosotros entre esta generación perversa. Esta es la idea que se ve reflejada, por ejemplo, en la oración intercesora del Señor que hace en el Evangelio de Juan, capítulo 17, del versículo 6 al 26, como siempre digo, le invito a que usted lo lea en su casa. Jesús ora, no ora Pedro, no ora Juan, sino ora Jesús, y dice de esta manera, hablando con el Padre, y refiriéndose a sus discípulos, a sus seguidores, dice: están en el mundo, pero no son del mundo. Verso 11, 14 y 16. Verso 15 dice: no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. ¿Pueden darse cuenta de esto, hermano? Dios no te aparta del mundo en el sentido que dice: no vivas con la gente, no te relaciones con ellos porque son pecadores, te voy a meter en una urna para que no te contamines. Dios no hace ese tipo de cosas. Es más, en ese estado de salvación, al entregar nuestro corazón a Cristo, cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida, nosotros nos convertimos en instrumentos de justicia para Dios. Y Él nos coloca, no en una esquina, sino en medio de una generación perversa y maligna, para Dios obrar a través de cada uno de nosotros. Por eso Jesús oraba de esta manera: están en el mundo, pero no son del mundo. Y oraba al Padre pidiendo no que los quitara del mundo, sino que los guardara. De hecho, quiero hacer una anotación para los hermanos intercesores que pertenecen al grupo de intercesores o aquellos que interceden con bastante frecuencia. La oración de Jesús es una oración de modelo. Esta es lo que le llaman la oración intercesora. A veces decimos: ¿cómo puedo orar o no orar? Fíjate cómo oraba el Señor, qué era lo que le pedía al Padre, y podemos aprender también que debemos nosotros pedirle a Dios. Ahora, la pregunta que se nos plantea, hermanos, es: ¿puede un creyente vivir en medio de una sociedad tan corrupta, tan maligna y tan perversa como la que estamos viviendo nosotros? Veamos qué nos dice Filipenses, capítulo 2, del versículo 12 en adelante. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Escuche bien este pasaje: en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual hacéis ¿qué? Resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La pregunta sigue en el aire: ¿puede vivir el creyente santa, piadosa y justamente en una sociedad podrida como la que estamos viviendo nosotros? Una sociedad que la Biblia describe como maligna y perversa. De acuerdo a lo que nos dice la palabra y hemos leído, sí se puede, hermano. A pesar de que el panorama social que hemos descrito es terrible, es perverso, es malo, a pesar de eso, Dios espera que vivamos en medio de esta sociedad. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿pero cómo puedo hacer eso? Si donde quiera que voy, en cualquier lugar, encuentro pecado, encuentro maldad.
A veces ponemos tanto énfasis en esas cosas y cierto que hay pecado, hermano, pero también dice la Biblia que cuando abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? La gracia de Dios. ¿Por qué ponemos tanta importancia? Y no digo que no nos demos cuenta de eso, pero a veces estamos siempre poniendo la importancia en que las cosas están tan mal, que está todo terrible, que no se puede hacer esto, que hay tanto pecado, maldad, corrupción. Cierto que lo hay. Pero también está el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, también está la gracia de Dios, está el favor de Dios para superar y vivir en cada una de esas situaciones. Ahora, ¿cómo puedo yo vivir en medio de esa sociedad? Hay dos cosas que Pablo nos menciona y rápidamente te quiero comentar. Número uno es viviendo de una manera diferente a la que viven los incrédulos. Nuestro estilo de vida, hermanos. Como cristianos, nuestra conducta, esto implica conducta, palabras y mentalidad, deben ser tan marcadamente, tan notoriamente diferente a la vida de los incrédulos, al punto que cuando la gente nos observe, noten esa diferencia. ¿Me explico, hermano? ¿Me entendieron? Puede que a la gente le guste o puede que no le guste tu estilo de vida como creyente, pero ellos deben notar la diferencia en ti, en tu caminar diario, en la manera que te comportas, en la manera que tú hablas, en la manera que tú tomas tus decisiones o qué tipo de decisiones tú tomas. El incrédulo, aquella gente que no conoce al Señor, debe darse cuenta que en ti hay algo diferente. Eso es lo que Pablo quiso enseñar cuando dijo que seamos irreprensibles, y hemos leído en el pasaje, irreprensibles y sencillos. Pero ¿cómo puedo llegar a ese tipo de vida tan diferente en este mundo en el que vivimos? ¿Cómo puedo llegar a ser esa persona irreprensible, sencillo, tener ese carácter de vida que nos dice la palabra? Mira, hermano, esto no es por fuerza ni por inteligencia, no es porque usted sea muy listo que va a poder vivir de esa manera. La forma de nosotros marcar una diferencia en medio de esta sociedad es por medio del poder transformador del Espíritu Santo en nuestra vida. No es que tú haces un curso intensivo de esto o aquello y dices, bueno, ya me he mentalizado, ahora voy a tratar de vivir de una forma diferente a la gente. Eso no funciona. La única manera que usted y yo podemos vivir de esa manera es cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Cuando nos sujetamos a la palabra de Dios, entonces estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra. Es lo que llamamos, o que Él producirá el fruto ¿de qué? Del Espíritu. Eso es lo que nos enseña el libro de Gálatas. Y ese fruto del Espíritu se va a manifestar en tu vida. Se van a manifestar en el día a día. No se trata, vuelvo a repetir, de tu inteligencia, de tu fuerza, de tu capacidad. Se trata de la obra de Dios en nosotros. Producirá ese fruto y la gente se dará cuenta de que algo diferente hay en tu vida. Se dará cuenta que tú no actúas como actúa la mayoría. Que tú no haces las cosas porque todo el mundo lo hace. Hay algo diferente, hay un estilo de vida diferente que se irradia en ti. Es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a ayudar a vivir de una manera diferente al incrédulo. Y la segunda cosa que uno puede entender es que esa obra del Espíritu Santo, ¿sabe qué va a hacer en nosotros? Nos hará resplandecer, nos hará brillar, nos hará iluminar. Por eso el apóstol Pablo habla acerca que debemos resplandecer en medio de esta sociedad. Esa clase de vida, la vida que produce el Espíritu Santo en nosotros, tiene un efecto entre aquellas personas que nos rodean. Pablo dice, resplandecemos. La idea es que tu vida no va a pasar desapercibida. Otras versiones de la Biblia dicen de Filipenses 2:15, que es el pasaje que hemos tomado, dice, brillaréis como estrellas en el firmamento. Eso lo dice la Nueva Versión Internacional. Del versículo 15 que hemos leído también dice otra traducción, dice brillaremos por el buen comportamiento. Nuestro estilo de vida va a hacer que resplandezcamos. Y no estoy hablando, hermanos, literalmente en el sentido que a usted le va a salir un haz de luz de usted, ¿vale? Que va a ser como un bombillo encendido por la calle. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy hablando que su vida va a ser tan diferente que va a llamar la atención sobre aquellos que no conocen al Señor. Y esto fue lo que Jesús mismo nos enseñó. En Mateo capítulo 5 y versículo 14, Jesús dijo, vosotros sois la luz
del mundo. ¿Lo dijo o no, hermano? Lo dijo el Señor Jesucristo. Nosotros somos la luz del mundo. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Saben cuál es la característica principal de una luz, de una bombilla, de una lámpara? Algunos dicen, bueno, la luz puede calentar, ¿cierto? La luz puede ser un medio para guiar, ¿cierto? Pero la característica principal es iluminar donde hay oscuridad. Esa es la característica principal de una luz. Bastaría con apagar esto. Apaga las luces, las dos. ¿Notamos la diferencia? Enciéndela otra vez, como para que no encienda ahora. La luz ilumina en la oscuridad. La luz nos deja ver cosas que de otra manera no veríamos. La luz, vuelvo a decir, el efecto o el poder transformador de una luz se manifiesta en un lugar oscuro, en un lugar que está en tinieblas. Dios nos ha puesto en una sociedad que está en tinieblas, en oscuridad. Y sí o sí, aquel que conoce al Señor va a destacar en medio de la sociedad que está en oscuridad, en tinieblas, porque la luz se manifiesta en ese ámbito. La luz pondrá al descubierto todo aquello que está desordenado. Si esto estuviera todas las sillas cambiadas de un lugar para otro, que incluso ocuparan el pasillo por donde salimos y apagamos la luz, nosotros no nos daríamos cuenta y estaríamos tropezando. Pero cuando se enciende la luz, va a poner al descubierto todo lo que está desordenado. Y estoy hablando simbólicamente porque también esto tiene que ver no solamente con la vida de otros, sino con nuestra vida también. Hay personas que se van a sentir señaladas o acusadas en el buen sentido de la palabra por Dios cuando ven tu rectitud de vida. Cuando ves que tú andas de una manera correcta delante del Señor, ese propio estilo de vida tuyo va a señalar el pecado en otras personas que están andando mal. ¿Qué está sucediendo? Tú estás siendo luz. Tu propia vida, aún sin abrir tu boca, aún sin pronunciar una palabra determinada, está dando un mensaje de rectitud. ¿Por qué? Porque eres luz. Y el que está en oscuridad se va a dar cuenta. La luz mostrará o guiará cual faro en la dirección correcta para evitar el peligro o la muerte. Proporcionará sentido y propósito, ya que la oscuridad nos tiene dando vueltas muchas veces. El andar en luz tiene un beneficio y una repercusión para aquellos que están en oscuridad, porque esa luz que tú irradias es lo que Dios utiliza para atraerlos hacia Él. Por eso la Biblia nos llama a resplandecer, a brillar en un mundo de oscuridad. Jesús dijo, Mateo 5:16 también, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, hay una responsabilidad. No es tanto si me gusta, si estoy de acuerdo, si creo que es conveniente o no. Hay una responsabilidad de parte nuestra de brillar para el Señor. Y vuelvo a repetir, hermano, no es porque usted sea una persona muy inteligente que va a brillar. Es la obra del Espíritu Santo en su vida. Es cuando usted y yo nos dejamos tratar por Dios, cuando vivimos en el Espíritu, que ese fruto se va a manifestar. ¿Qué fruto? ¿Una cesta de manzana que tengo en mi casa? No. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y toda esta serie de cosas es el resultado de la obra de Dios en usted y la gente se va a dar cuenta. Aún sin que usted abra su boca, si la abre mejor, pero aún sin que usted abra su boca, la gente que está en oscuridad se va a dar cuenta porque esa es la luz de Cristo. Y hemos sido llamados a brillar. ¿Dónde brillamos? No es en la iglesia donde hay que brillar, hermano. Es en la sociedad corrupta, como dice la palabra. Es en la sociedad que está en oscuridad y tinieblas. Y vuelvo a repetir, tu estilo de vida va a ejercer un poder atrayente en otros para que se acerquen a Jesús. No es tu personalidad carismática, tal vez hay muchas personas y conocemos. Hay muchas personas que tienen un carácter muy extrovertido y que llaman mucho la atención. Y la gente quiere estar cerca de esa persona. No es tu preparación académica, no es tu procedencia familiar, no son tus dones espirituales lo que te hará brillar. Nada de eso, por muy bueno que sea, te hará brillar. Es tu relación con Dios, por medio de la obediencia a su palabra, lo que te va a hacer brillar, hermano.
tu relación con Dios por medio de la obediencia a la palabra. Esa es la idea que Pablo nos transmite en el versículo 16, que dice que debemos estar asidos de la palabra de vida. Otras versiones dicen persistiendo en la lealtad a la palabra de Dios. ¿Quieres brillar para el Señor? Es una pregunta. Gracias, José. ¿Quieres brillar aparte de José? Si no quieres brillar para el Señor, si no quieres manifestar esa vida de Cristo, no pierdas tu tiempo en este lugar. Esto no es una religión para los fines de semana. Esto es una vida, hermano. Una vida de búsqueda de Dios, una vida de consagración a Dios. Una vida para manifestar a Dios en nosotros. Y si queremos brillar, nosotros debemos persistir en la obediencia a la palabra de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros y Dios sea glorificado. ¿Qué debo hacer entonces para brillar? El versículo 12 y 14 nos da la respuesta. La idea que Pablo nos presenta, se lo digo en dos cosas rápidamente para ir terminando. Dice una de ellas, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Aquí, ¿qué quiere decir Pablo? ¿Que debemos trabajar para ganarnos la salvación? No, porque la salvación no es por nuestros méritos, esfuerzo, trabajo. Nada podemos hacer que pueda pagar la salvación, conseguir la salvación. Yo creo que a estas alturas todos sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cierto o no, hermano? ¿Tienen eso claro? Entonces, ¿qué significa cuando la Biblia dice ocupaos de vuestra salvación? La idea es manifestar a través de una vida práctica, de una vida de obediencia, la obra que ya Dios ha hecho en nosotros. Esa es la idea. Cuando nosotros vivimos una vida de obediencia, de entrega y de consagración a Dios, nosotros estamos trabajando en esa salvación que ya Dios nos ha dado. Y a través de ese estilo de vida estamos manifestando a Dios. Tu conducta, tu proceder, tus obras, obras de fe, tu trato hacia los demás, hablan de lo que ya Dios ha hecho en ti y puede hacer también en otras personas. Dios irá poniendo en tu vida incluso sus planes, sus propósitos. Porque a veces decimos, bueno, Señor, ¿y de qué manera te voy sirviendo? Dios va poniendo su sentir, sus pensamientos en tu pensamiento y en tu corazón. El verso 13 nos enseña esa verdad cuando dice la palabra, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pondrá sus planes en tu corazón y te dará la fuerza y el poder para cumplirlos también. Todo eso está relacionado con la idea de ocupaos en vuestra salvación. Y no debe ser de cualquier manera. La Biblia nos enseña la actitud que debemos tener en nuestra vida. Con respecto a Dios dice con temor y temblor. ¿Esto qué significa? ¿Con miedo? Reverencia, significa respeto. Es la actitud que debe predominar, con la que debemos nosotros actuar, con la que debemos vivir, con la que debemos conducirnos en esta vida. Servimos a un Dios que dice la palabra que es un Dios como santo, perfecto, justo, bondadoso, y pudiéramos seguir nombrando todos los atributos que tiene Dios. No es cualquier cosa. Exige de nosotros una actitud de temor y de temblor que es de reverencia, es de respeto y de seriedad. Y a veces, hermano, hay personas que dicen ser cristianos y se toman la vida cristiana como si de un juego se tratara. Esto es una falta, valga la redundancia, de respeto hacia el Dios a quien servimos. A veces no somos conscientes de la seriedad que representa ser un seguidor de Cristo. Todos decimos ser un seguidor del Señor, pero ¿sabes lo que ello implica? ¿Sabes lo que implica, por ejemplo, que el Señor Jesús dijera, el que quiere seguirme, el que quiere ser mi discípulo, que niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? ¿Sabes lo que eso representa? ¿O simplemente sigo al Señor cuando me siento bien y cuando no me siento tan bien me da igual? A veces actitudes como la indiferencia, la irresponsabilidad, el ser irrespetuoso y toda esta serie de cosas dominan nuestra vida. Eso no es reverencia, eso no es temor, eso no es temblor desde el punto de vista de la Biblia.
A veces incluso hacemos las cosas, como dice la palabra aquí, que debemos servir sin murmuraciones ni contiendas. ¿Cuántas veces nos quejamos en este camino del Señor? ¿Cuántas veces hablamos mal de otra persona? Porque la idea que dice aquí la palabra sin murmuraciones, otras versiones de la Biblia lo definen como hablar mal de nadie. Si no tenemos nada bueno que decir de otra persona, ¿sabe qué es lo mejor que podemos hacer? Callarnos la boca. Ni contiendas. La contienda significa discusiones. No debemos estar siempre buscando excusas a nosotros mismos incluso. Buscar argumentos aquí y allí para no hacer esto, no hacer lo otro. Sino que debemos esforzarnos en hacer la voluntad de Dios, hermano. El apóstol Pablo nos dice que trabajando de esta manera, ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor, nosotros vamos a brillar para el Señor. Vamos a ser iluminares, o luminares, mejor dicho. Ahora, ¿cuál es el propósito? Y con esto termino. ¿Cuál es ese propósito, tanta insistencia en brillar, en ser luminares del Señor y toda esta serie de cosas? ¿Cuál es el propósito de todo eso? ¿Para qué? ¿Para qué dice Pablo que en medio de esta sociedad que está en tiniebla o esta sociedad maligna y perversa nosotros debemos estar brillando? Mire, puedo resumirlo en esta expresión: para que el mundo conozca a Jesús como su Salvador, para que Dios sea glorificado. Ese es el propósito y la razón principal. No es para que tú o yo nos promocionemos. Brillar para Cristo no es para que vean lo fantástico que eres, o lo fantástico que soy, o lo que sé, o lo que dejo de saber. Para eso no es. Mateo 5:16, y cité anteriormente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Pero el versículo no termina ahí. No se trata de ver mis buenas obras, lo que hago, dejo de hacer, sino continúa el versículo: y glorifiquen. Al ver vuestras buenas obras, ¿qué va a pasar? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la idea de brillar en Asturias? Es dar a conocer quién es el Señor. Es que Dios sea glorificado en esta tierra de Asturias o en cualquier parte donde Dios te lleve. Hoy estás aquí, dentro de un año no sabemos dónde estarás. Tal vez Dios te lleve a otro país, otro lugar determinado, otra zona incluso de España. En ese lugar, tú y yo tenemos la responsabilidad de seguir brillando para el Señor. Nuestro cometido es brillar. Dios nos ha enseñado cómo hacerlo para que su nombre sea glorificado. Concluyo de la siguiente manera. Son preguntas de reflexión solamente para ti y para mí. Cuando la gente incrédula observa tu vida, ¿se sienten atraídos por Dios? Bueno, tú dirás, yo no lo sé porque no le he preguntado, pero piensa por un momento, conociéndote tú a ti mismo. ¿Tú crees que la gente, si observara tu vida, si observara tus decisiones, si observara tu comportamiento y conversaciones, se sentirían atraídos hacia Dios al escucharte hablar? ¿Se sentirían atraídos hacia Dios al ver cómo te comportas o las decisiones que tomas? ¿Tu caminar diario reflejan a Cristo? ¿Nuestro caminar como iglesia, hermano, refleja al Señor? ¿Brillas realmente en medio de la oscuridad o pasas desapercibido? Porque la idea no es pasar desapercibido. No es que nosotros vamos a ir con una pancarta por las calles, ahora soy cristiano, como a veces se ven algunos vídeos por ahí también, que no digo que está mal, la gente que dice si quieres un abrazo y cosas de estas, ¿verdad? ¿Lo han visto? Y se para entre el público y la gente va y los abraza, vale, es un gesto bonito, pero no se trata de brillar de esa manera, se trata de nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida debe irradiar al Señor. Y hermano, yo sé que aquí nadie es perfecto, empezando desde mí hacia ustedes, ninguno somos perfectos. Cometemos 1000 errores probablemente todos los días, pero eso no es una excusa para nosotros seguir viviendo de la misma manera. Nosotros debemos ocuparnos, trabajar en nuestra salvación. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que trabajar en aquello que ya Dios nos ha dado. Esa salvación tan grande, ocuparnos, como dice la palabra, eso implica un trabajo, una acción, una preocupación.
en nuestra vida y no hacerlo de cualquier manera. Así como tú te preocupas por tu familia, por tus hijos, por quien sea, tú te preocupas con insistencia, dejas de hacer, buscas esto, buscas aquello. ¿Por qué? Porque tienes una preocupación por tu propia familia. Oras al Señor pidiendo que Dios bendiga a tu hijo, tu hija, o tu madre, o tu padre, o quien sea. Esa misma preocupación, hermano, nosotros debemos manifestarla en el servicio a Dios, en nuestra entrega a Dios. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, sin murmuraciones ni contiendas, dice la palabra. Entonces nosotros brillaremos para el Señor en medio de una sociedad que está en oscuridad. No te preocupes tanto por esa oscuridad, preocúpate por tu brillar, ¿vale? El mundo está mal, eso lo sabemos. ¿Hay mucho pecado? Claro que sí, y más habrá, porque dice la Escritura que la maldad se multiplicará. Luego dice ese versículo que el amor de muchos se enfriará. Yo no puedo evitar que la maldad se multiplique, pero sí puedo evitar que mi amor se enfríe hacia el Señor. ¿De qué manera lo evito? Ocupándome en mi salvación, en la salvación que Dios me ha dado, no que voy a ganar, sino que Él me ha dado, con temor y temblor. Entonces brillaré para el Señor.